Bienvenido al podcast de México Financiero, donde la información transforma tus decisiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que estén con nosotros el día de hoy en el podcast de México Financiero. La verdad es que hoy vamos a hablar de un tema bien padre y más para los jóvenes y no tan jóvenes que quieren adquirir su primera casa. Hoy vamos a platicar sobre el ebook que acabamos de lanzar que se llama Guía para comprar tu primer casa. Y la verdad es que hoy tenemos un experto para que nos platique en el tema. Vamos a tener algunos tips, vamos a ver ejemplos y justamente aquí lo importante es que salgan con una idea clara si son estas personas que ya están pensando a lo mejor en independizarse, en comprar su primer departamento, su primera casa. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Porque eso muchas veces no es algo que nos cuenten, no es algo que platiquemos con nuestros familiares, con nuestros amigos. Y de pronto la verdad es que la información que encontramos puede llegar a ser confusa, más si no estamos acostumbrados a los términos financieros, a los términos que ocupan los bancos, las inmobiliarias, los agentes de bienes raíces, pues nos pueden llegar a confundir, ¿va? Pero por eso trajimos al experto que es justamente parte del equipo de México Financiero, Carlos Díaz. Él es economista, lleva más de una década en el sector financiero mexicano y la verdad es que tiene una trayectoria bien completa en el ámbito inmobiliario. Él se dedica a la parte de desarrollo de negocios, desarrollo de productos en Infonavit y la verdad es que actualmente coordina bastantes procesos en la parte operativa de Infonavit con el fin de poder brindar mejores productos a los mexicanos. Así que, Carlos, bienvenido, qué gusto tenerte aquí y yo sé que te vamos a tener muchas veces por aquí porque eres parte del equipo, pero pues hoy comenzamos con este ebook. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, tocayo. Ahora sí que arrancando y con el pie derecho esperemos, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por la presentación y pues esperemos aportar algo, no solamente a los jóvenes, sino como bien dices, a todos los mexicanos, ¿no? Seguramente. Y hoy vamos a platicar justamente de diferentes puntos, de diferentes aristas en la parte de la compra de una casa, ¿no? Este ebook que yo les recomiendo que lo descarguen, les voy a dejar el link en la descripción para que puedan adquirirlo o el link en la biografía y para que justamente puedan entender lo que vamos a platicar el día de hoy o complementar lo que vamos a platicar el día de hoy. Esto lo vamos a dividir en 6 temas breves. Les prometo que no nos vamos a tardar más de 5 minutos por tema para que puedan escuchar este capítulo, verlo en su plataforma preferida. Créanme que va a ser de muchísimo valor. Y el primer tema que quiero tocar, tocayo, justamente es la parte previa a comprar una casa, porque eso es algo importante que de pronto no le damos tanta importancia y la planeación para poder adquirir nuestra primera casa es fundamental. Y para ello, lo más importante, digo, si bien es elegir la casa ideal para nosotros, pero antes tenemos que hacer una planeación de presupuesto, ¿no? Justamente les platicábamos en el ebook que el hecho del presupuesto no es nada más ahorrar por ahorrar, sino tener muy en cuenta algunos conceptos, como lo es la parte de gastos notariales, como lo es el enganche y la mensualidad a la cual podríamos acceder, ¿no? ¿Tú qué les recomendarías a los jóvenes con el fin de tener muy bien esto en la mente? Pues mira, tocayo, como bien dices, y de hecho hoy en la mañana justamente veía en LinkedIn, ahora sí que dentro de mi búsqueda y de mis contactos, la parte fundamental, ¿no? Que justo era considerar el enganche entre el 10 y el 20%. Normalmente te piden el 15, es en promedio, ¿no? Pero yo creo que ahí sí, eh, vamos, primer paso es encontrar la casa de tus sueños, decir, bueno, cuál es ya sea un departamento, una casa, cuál es mi presupuesto inicial, lo que sí puedo pagar. Y de ahí, bueno, pues ya se desenvuelven una serie de cosas que justo digo, muy rápido, es de entrada decir, bueno, sí puedo o no puedo pagar, por decirlo así, una casa, un departamento de 3 millones, ¿no? Que casas, bueno, aquí en la Ciudad de México es complicado una de 3 millones, pero bueno, un departamento de 3 millones. De ahí, vámonos a la parte del enganche,
Y sobre todo algo fundamental que creo que es en estos días a veces se pierde de vista, es no destinar más del 30% de tu ingreso mensual al pago de tu vivienda, de la mensualidad de tu vivienda. Entonces creo que eso sí es fundamental porque mucha gente dice, no me importa, ¿no? O sea, pago 50, 60%, pero hay muchísimas cosas adicionales que envuelven el tener una casa propia, ¿no? Vaya. Justo, no. Y la verdad es que, aunque uno diga, bueno, me voy a aventar con el 50 o 60%, alguien que nos va a poner el freno va a ser el banco o el Infonavit, porque nos va a decir, o sea, eso, si cualquier cosa que salga mal, es un catalizador para que le dejemos de pagar al banco y Exacto. ellos no se van a arriesgar a esto. Entonces, justo como decía mi tocayo, pues si tenemos un enganche entre el 10 y el 20% es algo saludable. Hay algunos bancos que te pueden financiar hasta el 95% del valor del inmueble, pero ahora sí que por temas de salud financiera, ¿no? Si el inmueble vale 1,000,000, pues tener entre 100 y 200 mil pesos. Ahorita vamos a platicar justo cómo la parte de Infonavit puede jugar a nuestro favor en ello, pero es algo que hay que considerar, ¿no? Más o menos un 20 a 25% del valor del inmueble, ya contando gastos notariales, porque la verdad es que, para bien o para mal, pues aquí nos van a cobrar todo lo que hacemos para adquirir la casa, ¿no? Vamos a tener que pagar gastos notariales, avalúo, a comisión por apertura, a lo mejor con algunas instituciones, en el crédito, y por ende, pues lo importante es saber, bueno, cuánto quiero que cueste mi casa, cuál es el enganche que necesito, y un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, pues sería dos personas que quieren, a lo mejor se casan o se van a vivir juntos y quieren adquirir su primera propiedad, pues lo que tienen que hacer es ver más o menos cuál es el tipo de inmueble al cual pueden acceder, ¿no? O que sea realista, ¿no? Porque esto es importante. Dicen que un presupuesto que no es realista, pues no va a caber en ningún lado. Se ve muy bonito en Excel, se ve muy bonito en nuestra libreta, pero realmente no nos va a ayudar a materializar nuestros sueños. Y de hecho, justamente, digo, aquí quiero poner en paréntesis algo que es bien chistoso, porque es un debate que seguramente has escuchado mucho. ¿Comprar o rentar? ¿No? Hay mucha gente que dice, es que comprar es carísimo y es una tiradera de dinero. Y hay gente que también dice, es que rentar es tiradera de dinero porque nunca es tuyo. Y creo que ahí lo importante es, ahora sí que sin poner en tela de juicio, decir, pues al final es qué es cómodo para ti y para tu ritmo de vida, ¿no? O sea, justo es algo que o sea, ¿cómo lo ves tú desde la parte inmobiliaria? Fíjate que ese es como bien dices, un debate que ha surgido desde, bueno, los padres. Creo que cierta generación sí trae muy presente como cómpralo porque pues va a ser tuyo, es tu patrimonio. Ese es el argumento más fuerte, ¿no? Pero creo que más bien es de acuerdo a tu estilo de vida. Definitivamente es tu estilo de vida, como que cuáles son, ahora sí como decían en la escuela, ¿no? Tus metas a mediano, corto y largo plazo. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo me voy a estar moviendo, me es cómodo si voy a estar cambiando, digo, no es lo idóneo, pero por ejemplo, si el trabajo lo tienes en home office, posiblemente te puedes decantar por el tema de comprar viviendas. Si te tienes que estar moviendo, pues posiblemente te queda mejor una renta por este tema de movilidad. Considero que es más a tu estilo de vida y realmente lo que pretendas a un mediano plazo, porque si esta cuestión es a un mediano plazo, no digo a largo plazo, ¿por qué? Porque digo, esperemos y la idea de todo esto y de México Financiero es que pues demos herramientas para que en un largo plazo pues tengas muchísimo, digamos, tanto tu patrimonio como tus finanzas estén sanas y tengas lo que tú quieras, ¿no? Porque esto es, dirían ahora sí que no nada más es gasto, sino gusto, ¿no? Exacto, ¿no? Y yo creo que, como dices, no hay una fórmula mágica, o sea, no es compra, porque hay mucha gente que compra porque para ellos representa seguridad y la parte emocional es bien importante, pero también hay mucha gente que renta porque dice, bueno, yo no quiero estar atado a un compromiso a largo plazo y quiero tener esa libertad de moverme a lo mejor en diferentes colonias de la ciudad, o si soy una persona que tiene que estar viajando alrededor de la República cada ciertos años, como las profesiones, por ejemplo, los militares o médicos, que de pronto hacen rotaciones en diferentes hospitales o en diferentes bases, pues lo más conveniente a veces es la parte de renta, ¿no? Y justo
hablando del presupuesto, ¿no? Para planchar un poquito esta información, pues algo que hay que tener bien en cuenta es a cuánto tenemos que llegar, cuál es mi cifra mágica para comprar una casa, ¿no? Si por ejemplo, la casa vale 2 millones de pesos, pues el 20% hablamos de 400,000 pesos. Ya que sabemos esa cifra mágica, entonces lo que tendríamos que hacer es, bueno, con base en nuestro presupuesto personal, cuánto gano, cuánto gasto, es cuánto me queda para ahorrar, ¿no? Por ejemplo, esos 400,000 pesos, bueno, ¿en cuánto tiempo lo quiero ahorrar? 5 años. Entonces divido 400,000 entre 5 y básicamente me dice que pues tengo que ahorrar prácticamente pues, 80,000 pesos al año, ¿no? Promedio. Y 80,000 pesos al año, a lo mejor entre aguinaldos, bonos, fondo de ahorro, pues, porque si lo pusiéramos ahí mensual, serán como 7,000, 6,000 pesos mensuales y no es tan sencillo eso. Pero a lo mejor pueden ser 3,000 mensuales y al final del año le complementamos con el aguinaldo y lo vamos completando y vamos invirtiéndolo en algunos valores o instrumentos de bajo riesgo, ¿no? Con el fin de que pues, en 5 años lleguemos a esa cifra mágica y poder ahora sí pasar al segundo paso. Y aquí el segundo paso, una vez que ya tenemos nuestro enganche, ¿no? Incluso cuando nos acercamos a tener al enganche, porque la búsqueda de casa, no sé a ti cómo te pasó con el departamento, pero a mí buscar una casa cuando compré la primera, me tardé cerca de 6 meses, nada más en la búsqueda. Sí. ¿No? O sea, No es sencillo, nada sencillo. Tienes que ir, pues, ahora sí que una cosa es qué queremos, para qué nos alcanza y dónde lo encuentro, porque eso es importante. O sea, que haya una confluencia entre estos 3 factores y que nosotros podamos tener a lo mejor ya vistas ciertas colonias, ¿no? Porque obviamente si mi presupuesto es de 3 millones de pesos o de 2 millones de pesos, pues a lo mejor pensar en visitar Polanco, a lo mejor pensar en visitar Condesa, pues podrá ser algo pues, medio que no haga match, ¿no? Pero si buscamos a lo mejor colonias que vayan más con esos precios, y de hecho lo podemos buscar en internet, ¿no? Sí. Fíjate que hay algo, le diste al punto, algo súper importante y yo creo que es un, ahora sí que punto inicial, igual como dices, sí, ok, es la parte de la cifra mágica, que eso es súper importante, pero por el otro lado, y materialmente, sí, pues yo en lo personal hice una lista de, quiero con estacionamiento solito, que eso, por ejemplo, hoy en día eleva muchísimo el costo, ¿no? Porque ya sabes que en los departamentos últimamente pues ya es compartido o ya tienes elevador. Entonces, desde esa parte hasta decir, bueno, 2 recámaras, 2 baños. Entonces, digamos, desarrollar o elaborar tu idea para que de ahí partas, justo, porque muchas veces puedes encontrar, nosotros decimos dirían en la jerga inmobiliaria una ganga, ¿no? Sí. Que pueden ser 2 recámaras y 2 baños completos y dices, no, y 3 millones es una ganga, ¿no? O sea, y muchas veces en zonas, como dices, la Narvarte, o sea, ciertas colonias que si bien no estamos en Polanco, en las, digamos, que están de moda, pero sí, cumplen con muchas especificaciones o muchas, también tienen ciertas bondades o ciertas cosas que también te ayudan, como, no sé, restaurantes, parques, gimnasios, etcétera. Entonces, creo que sí, desarrollar un poco esa idea para después dar el siguiente paso, como bien dices, ahora sí, pues empezar a ver. Con la búsqueda. Exactamente. Sí. Y creo que ese es buen tip. Ese es un buen tip para todas las personas que nos ven el día de hoy. Hagan una lista. ¿Qué les gustaría tener en su casa ideal, en su departamento ideal? Y digo, obviamente yo sé que a lo mejor tendremos una lista de 100 reactivos, pero a partir de ahí podemos ver, bueno, en las colonias que nos gustan, cuáles cumplen. Hay cosas tan básicas como dice mi tocayo, el hecho de, bueno, estacionamiento, ¿no? Que no sea compartido, que no sea con elevador, que nadie me estorbe al salir, porque eso de pronto son detalles que a veces no tomamos tan en cuenta, pero son bien relevantes en nuestro día a día. O sea, el hecho de que a lo mejor yo necesito y tengo prisa para salir
y tengo un vecino enfrente que tiene el sueño más pesado que un oso hibernando, es terrible, o sea, porque nos puede causar un estrés bien importante. Entonces, yo creo que eso, como dices, cuántas recámaras, comprar una casa, un departamento es un compromiso a largo plazo, ¿no? Hablamos aproximadamente de 20 años, un crédito hipotecario, y esto, pues también tenemos que hacer esa visión, cómo nos vemos en 20 años para poder, o sea, ¿qué voy a...? Porque muchas veces, digo, y eso también me ha pasado con algunos amigos, con algunas personas que les doy mentoría, es que yo quiero un loft, Juan Carlos, quiero un loft de una recámara, un baño, un lugar de estacionamiento, y yo voy a ser el más feliz. Bueno, sí, pero ¿qué va a pasar si pues quieres a lo mejor ya casarte, ¿no? ¿Va a ser suficiente un loft? No, pues que sí. Bueno, ¿y qué va a pasar si quieres tener hijos? Un loft ya no va a ser suficiente. No, pues es que yo nunca quiero tener hijos. Bueno, pero a lo mejor tu pareja sí, y ahí va a ser un punto de negociación que bueno, ya no es tanto del inmueble, pero sí tiene que ver después el inmueble. Entonces, yo creo que eso es importante visualizar, el poder quedar un poquito holgados de nuestras necesidades actuales y visualizando las necesidades futuras, porque, digo, como es a largo plazo, no es tan fácil decir, bueno, en 5 años compro otra cosa, porque estoy pagando. La cambio, a lo mejor como si fuera un automóvil o como si fuera un celular. Exacto. Entonces, eso es importante. Ya que tenemos un poquito nuestro checklist, pues entonces vemos qué colonias nos gustan, si tienen precios como el que queremos. Exacto. Y justo ahí, pues empieza la búsqueda, ¿no? Online. Yo siempre recomiendo 2 cosas. Una que sea online y otra offline. ¿A qué me refiero? De pronto hay muy buenas gangas que no están en internet. Y entonces, cuando nosotros ya tenemos en la mente una colonia, ya podemos, a lo mejor, a mí me funcionó, pues irme a dar una vuelta en el auto o en la bici o caminando por las calles que nos gustaría vivir, y de pronto ves los letreros, ¿no? Se vende casa, trato directo, haga su cita. Justo. Y ahí puedes agarrar buenos deals, buenos tratos, porque, digo, va a sonar feo, pero a veces hay gente que remata los bienes o por prisa, sí, o porque a lo mejor, digo, un divorcio, ¿no? De pronto obliga a vender ciertos bienes, o porque a lo mejor es una herencia y ya no quieren ese bien inmueble. Y esos, pues de pronto cuando hay prisa, pues podemos llegar a hacer buenas negociaciones, ¿no? Exacto. Entonces, digo, buscar 2, online y offline, y sobre eso hacer un concentrado de decir, bueno, sí, hay algunos que cumplen mis requerimientos, y empezar a visitar, ¿no? Porque eso es bien importante. Como te platicaba hace ratito, yo la casa que compré en el Ajusco, les cuento un poquito, la verdad es que es una casa preciosa, es una casa que me encanta. Yo llegué ahí en pandemia y la verdad es que era como casa de ensueño. La verdad es muy bonita. Pero justo en pandemia, pues el tránsito era nada. Y entonces para mis actividades cotidianas, yo me hacía 10 minutos a donde tenía que ir, a mi oficina. Y pues cuando regresamos todos de la pandemia, ya actividades normales, pues básicamente ya empieza el tránsito importante. Y yo me acuerdo que el primer día la ciudad se volvió un caos. Me hice más de 1 hora, ¿no? Ya después se acomodó un poquito, ya me hacían 30 minutos, pero al final del día es algo con lo que yo no contaba, ¿no? Y justamente, pues aunque fui a ver la casa en diferentes ocasiones antes de comprarla, pues no fue una situación particularmente normal. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Y seguramente mi tocayo también les va a recomendar, pues que vayan y se den vueltas al inmueble o a la selección de inmuebles que ya traen en mente, y vayan en diferentes días, justo, a diferentes horas. Exacto. Incluso a las horas a las que estarías saliendo o llegando, ¿no? Más o menos para ver, pues, qué te va a esperar. Sí, es correcto, sí. O sea, creo que eso es fundamental porque sí, por ejemplo, yo te puedo decir, en su momento busqué mi departamento
en la zona donde viven mis papás y toda la vida pues, hemos vivido, que es por Avenida Toluca. Pero ahí desafortunadamente la cuestión de la planeación urbana nunca se dio como debía de darse y solamente hay una bajada de, pues yo le digo, de todos los cerritos, ¿no? Entonces nosotros ahí donde es la casa de mis papás realmente son 10 minutos a periféricos sin tráfico, pero yo sí tengo la experiencia que fue cuando dije, no, ya no más aquí, que me eché 2 horas, o sea, para llegar a nada más pasar periférico, ya no te digo para llegar a la oficina. Entonces, creo que sí es algo que se debe considerar, algo que sí tienes que, como dices, poner en tu checklist y de ahí, pues ya partir para decir, bueno, sí, me quedo aquí, o ¿sabes qué? O incluso, a mí no me importa tener mucho tráfico, puedo agarrar metro, o no me importa pasar las horas en el tráfico y adelante, ¿no? Pero sí, creo que es lo que dices es fundamental, o sea, y más en la Ciudad de México, y zonas, incluso acabo de estar en Monterrey, te puedo decir que Monterrey o incluso Guadalajara, o sea, Exacto. ya no son zonas que digas, en 10 minutos, ¿no? Justo, o sea, yo creo que ese es el punto, ¿no? O sea, podemos irnos a una zona que sea un caos, pero si sabemos que a lo mejor vamos a movernos en transporte público, que de pronto puede ser más eficiente, ¿no? A mí, la verdad, para moverme en distancias largas en la ciudad, yo creo que el metro es de lo más eficiente, el metrobús, entonces, o sea, sí, a lo mejor me voy a una zona que sí tiene conflictos viales, pero puedo salir a través del transporte público o de la bicicleta o caminando, y entonces, bueno, ahí medio que puedo suavizar un poquito esa parte, ¿no? Pues, ¿cómo ves si pasamos a la parte de entender los créditos hipotecarios? Que creo que también es importante aquí, pero justamente antes de pasar a créditos hipotecarios, hoy quiero darle las gracias a Funky Finance, que es el sponsor del outfit de hoy. Justamente, como dice, o su eslogan, Beat for the Flow, ¿no? Nos mandaron por aquí algo de sus outfits para poderlos tener, y pues les voy a dejar también el link, les voy a dejar la mención en los comentarios para que ustedes puedan ver todos sus modelos, puedan ver justamente, vean nada más esta playera que aparte es de bambú y es súper suave, les va a caer de lujo para de pronto esos días que quieren salir, quieren verse bien, o hasta para estar en la casa, para hacer ejercicio, créanme que es la cosa más cómoda, ¿va? Así que, pues aquí les voy a dejar la mención, les voy a dejar el link para que se echen un clavado. Suscríbete y no te pierdas el mejor contenido de México Financiero. Y pues vamos a hablar de algo bien importante cuando compramos una casa, porque, digo, me encantaría decirte que todos tenemos el poder adquisitivo para comprarla de contado, pero la verdad es que no es la realidad. Muchos de nosotros pues tenemos que acceder a créditos hipotecarios, a veces hasta a préstamos de nuestros familiares y amigos para el enganche. Digo, yo creo que formas de llegar hay muchas, pero la más utilizada, la más tradicional es el crédito hipotecario. Y justamente aquí es importante entender qué es un crédito hipotecario. No sé si tú nos pudieras decir así de manera breve, algo que sea muy entendible para los que nos están viendo, ¿qué es un crédito hipotecario? Fíjate, bueno, antes de pasar como tal a la definición, sí me gustaría aclarar un punto que fíjate que eso creo que no lo hacemos tan extensivo, que es cuando tú sacas tu crédito hipotecario, tú ya eres dueño de tu vivienda. Mucha gente piensa que no, porque pues, está hipotecada, ¿no? Pero al final del día, tú ya eres dueño de tu vivienda, entonces eso sí es fundamental, ¿no? Que digamos, lo tengamos en mente previo a tener nuestro crédito hipotecario. Y un crédito hipotecario al final del día yo lo definiría como un apoyo de parte de una institución financiera, sea cual sea, ya sea de desarrollo, como el caso del Infonavit, Foviste, o incluso el INVI, que tiene algunos créditos, o una institución bancaria, un apoyo para que tú consigas tu patrimonio. En este sentido, sí te cobran una tasa de interés, porque vaya, pues es un ganar-ganar, vaya, pero al final del día es esta parte de un apoyo para que tú puedas conseguir pues, la casa de tus sueños, ¿no? Exacto, yo creo que es ese catalizador, ese impulso, ¿no? Que Exacto. nos ayuda
pues obviamente no todos tenemos a lo mejor 2 o 3 millones de pesos, pero sí podemos decir, bueno, si lo pago a 20 años, y yo sé que va a haber mucha gente que me diga, es que Juan Carlos, terminas pagando muchísimo más de lo que cuesta el inmueble, pero fíjate que algo chistoso, y sí, o sea, obviamente depende mucho de qué enfoque tengas. La persona que esté en contra de comprar vía crédito hipotecario te va a decir muchas desventajas que hay. Es que te cobran intereses, es que a 20 años terminas pagando un porcentaje muy alto de la casa en puros intereses. Como decías, es que no es tuya, pero al final del día, si somos muy fríos, sí es tuya, aunque está en garantía del crédito, ¿no? Exactamente. O sea, sí es tuya en escrituras, tú eres el dueño, pero está en garantía del dinero que debes. Eso es importante recalcarlo. 2, la verdad es que la plusvalía del inmueble es algo importante, porque si bien estás pagando intereses, y obviamente eso hace que al final de los 20 años de tu crédito pagues más, muchas veces la plusvalía va muy de la mano. Entonces, en términos reales, no es que termines pagando mucho más, ¿no? Porque, digo, yo quiero poner un ejemplo de un conocido. Me tocó que me decía, Juan Carlos, yo por la casa, a mí una casa en la que estaba me costó 3 millones de pesos. Y a los 5 años, esa casa valía 5 millones de pesos, ¿no? Y entonces, o sea, sí le pagué al banco más, pero obviamente cuando la vendí, porque pude adelantarle, e incluso cuando la vendí, pues tenía crédito activo y lo liquidaron los nuevos compradores, salí hasta ganando, ¿no? Y eso es algo que de pronto la gente detractora del crédito no ve. Entonces, muchas veces cuando nosotros ocupamos el crédito, hay que tener en la mente que el crédito no es necesariamente negativo. Porque sí, nos enseñan a que el crédito es negativo, a que endeudarse es malo, a que no hay que tener hay compromisos con instituciones porque vamos a terminar perdiendo, y eso hay que quitárnoslo mucho de la mente, sino en verdad cómo eficientamos la parte del crédito. Y algunos de los términos que debemos de saber, ¿cómo ves si hacemos un pequeño ping pong de términos del crédito hipotecario? Yo te digo algunos términos y tú me dices a qué se refiere. Sí, con gusto. Sí, vamos a aclararlo, porque eso es complicado de repente. Exacto, sí, mira, aquí los tengo algunos términos, y son términos bastante sencillos, justo de cómo, de qué debemos de saber. Ahí va. Vamos a hacer un ping pong de 5 términos. ¿Va? De acuerdo. Tasa de interés. ¿Qué es? Bueno, es lo que te cobra la institución financiera, ¿no? Por darte esta parte del crédito del préstamo, vaya. Ok, es el costo del dinero. Exactamente. Y entonces lo que deberíamos de buscar es que la tasa de interés sea lo más baja posible. Exactamente. O sea, normalmente los créditos hipotecarios, como lo comentamos al inicio, tienen están en el estándar, y sobre todo ahorita que se han ajustado las tasas. Pero sí, o sea, tenemos que buscar una tasa que sobre todo sea cómoda. Vaya, muy entre comillas, ¿no? Sí, y para poner un poquito de contexto a las personas que nos están viendo hoy, ¿qué busca un banco cuando nos otorga financiamiento? Lo más importante es la garantía del pago, o sea, que les paguemos. ¿Por qué? ¿Y cómo lo podemos ver? Fácil. ¿Cuánto es la tasa de interés que cobra una tarjeta de crédito? 40, 50, 80%. O más. Exacto. Porque, ¿cuál es la garantía del pago? No hay garantía. Es una garantía quirografaria, es decir, el NIP que nosotros ponemos, que para los que son más o menos de mi rodada, pues antes era una firma, ¿no? No era exacto. Al final, pues la firma es tu garantía de pago, firmas un pagaré, ¿no? No hay más. Y por eso tienen tasas tan altas. Exacto. Un crédito, por ejemplo, de nómina, ahorita debe estar sobre un 20%. Más. ¿Por qué? Porque la garantía es el pago que te hacen cada semana o cada quincena de tu nómina. Un crédito automotriz es el mismo auto. Más o menos el mismo auto, es la garantía, y por eso anda sobre el 15% aproximadamente, porque pues si el banco no le pagas, pues irá y tomará el auto. Exactamente. Y un
crédito hipotecario, pues la garantía es el bien inmueble. Entonces, y ese no se va a mover por más que lo empujes, ¿verdad? No es como este Exacto. restaurante de Veracruz que llegó de Tuxpan a Alvarado, ¿no? Sí, que es movible, exactamente. Pero justamente pues el bien no se va a mover, y si llegas a dejar de pagar, pues en algún momento el banco puede ejecutar la garantía y quedarse con la casa. Malo no es, siempre que pues obviamente no dejemos de pagar, ¿no? Que no es el plan cuando compramos una casa. La verdad es que el plan pues es pagar y vivir. Exactamente. Y a lo mejor en algún momento ocupar esa casa como un trampolín para la siguiente, porque eso, cuando nosotros hacemos una planeación de largo plazo, cuando nosotros, a lo mejor te platicaba hace rato, ¿no? De que es que quiero un loft, pero pues un loft te va a servir para ciertos años de tu vida. Cuando la familia crezca, pues tienes que ir al siguiente. Hay personas que hacen una planeación tan buena que terminan de pagar anticipadamente su crédito y ocupan ese primer inmueble para poder comprar el siguiente. Y eso está padre porque no es el clásico video que de pronto vemos de, pues, compra 10 departamentos y renta 9, ¿no? Exacto, iba a ser millonario. Exacto, en mente de tiburón, sino, Exacto. o sea, en términos, o sea, reales, tú puedes comprar una casa, hacer adelantos a capital, terminas antes, ya cuando termines, a lo mejor esa casa vale el doble, la vendes y puedes acceder a una casa mucho más grande o más grande, con mejores amenidades, con mejor ubicación, que se ajuste a tu ritmo de vida. Entonces, y fíjate, digo, perdón por interrumpirte, pero justo ahorita que tocas el tema de la tasa de interés y bajo esos esquemas, si tú eres cumplidor en tus pagos, digo, y eso creo que hay que decirlo al auditorio, muchas veces los bancos te premian. Es decir, si te dieron una tasa del 8,5, posiblemente el otro sea una tasa muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque ya tienes un antecedente de buen pagador y adicional, bueno, esperemos que todos tengan un mejor ingreso. De ahí pues se va ajustando, ¿no? Pero sobre todo el tema de ser un buen pagador, sí hay un premio, vaya. Y en este caso es la reducción del interés, ¿no? Y justo creo que tocas un tema bien padre, porque vemos a veces las cosas de un lado, que es del banco, pero eventualmente también nosotros debemos de trabajar en nosotros, en tener un mejor ingreso y más fuentes de ingreso, que al final es como el rompecabezas de la libertad financiera. O sea, sí trabajo en medir mis gastos, pero también en yo generar más. Y eso es algo que vamos a platicar más adelante en México Financiero. Créanme que les tengo ahí guardado un episodio para la parte de libertad financiera, que es algo que de pronto nos puede volar la cabeza cuando realmente nos ponemos a analizarlo, porque una, ni es tan difícil como de pronto lo pintan, y dos, es cuestión de disciplina. Pero bueno, hoy me sigo con la parte hipotecaria. Vamos con otro término, ¿vale? El plazo del crédito. ¿Qué es el plazo? Bueno, al final del día es en muchas instituciones, y yo lo digo ya con conocimiento de causa, es el plazo, digamos, en el que tú vas a pagar el crédito, que tú te comprometes a los años, sobre todo, porque aquí estamos hablando de años, en los que tú te comprometes a pagar el crédito que está otorgando la institución financiera. Aquí es importante, muchos ya han flexibilizado este tema. Como bien decías, bueno, instituciones de gobierno está a 30 años normalmente, instituciones financieras, banca privada, es a 20 años más o menos, ¿no? Pero muchos han flexibilizado esta parte a quinquenios. Entonces, pues tú desde 5 años hasta, bueno, el periodo máximo que determine la institución con quien tú elijas tener el crédito, prácticamente es el que tú vas a elegir, ¿no? Y sobre eso también muchas veces ponge el término anterior, que es la tasa de interés, y también, bueno, pues el pago, ¿no? Que eso es fundamental. Ok, no, buenísimo. Y justamente pues el plazo, algo padre del plazo es que no está escrito en piedra, ¿no? O sea, incluso si tú contratas un crédito a 30 años, lo puedes pagar en 10 o en 5 y sin penalización. Que eso es algo padre, porque antes, les voy a contar, ya me siento como viejito. Antes, en mis tiempos, no, cuando yo empezaba a estudiar finanzas y involucrarme en todos estos temas, hace más de 15 años, las instituciones financieras sí te podían cobrar una penalización por adelantar a capital. Y justamente,
si no mal recuerdo, fue con las reformas estructurales de Peña Nieto. Tendré que confirmarles ese dato. Pero a partir de toda esa revolución en la parte financiera, se dejó de cobrar penalización por adelantos a capital, lo cual es algo padrísimo, porque si tenemos un excedente, o sea, si yo pago 10 pesos en mi crédito, pero este mes por alguna razón tengo 11, puedo adelantar, no me cobran penalización y pues obviamente voy a pagar menos intereses al final del plazo de mi crédito. Entonces, vean cómo se van ahí haciendo match los conceptos que estamos platicando. Vamos con el siguiente, que es importante también. Comisión por apertura. ¿Qué es? Bueno, ahí ahora sí que es variable, ¿no? Pero sabemos qué es lo que nos va a cobrar la institución financiera por, en este caso, acceder a un crédito, ¿no? Muchos, como bien comentabas, y vamos engranando todos los términos, muchos ya no te cobran, o en su defecto te la condonan si eres, por ejemplo, tienes tu nómina en cierto banco, entonces dicen, sabes que ya no hay comisión por apertura, o muchas instituciones, sobre todo gubernamentales o de banca de desarrollo, ya eximen de este pago, ¿no? A raíz, justo como dices, de estas reformas que se han hecho durante pues, prácticamente los últimos 2 sexenios, ¿no? Entonces, pues ese es un término que creo que sí sigue existiendo, pero cada vez más se ha concientizado de decir, bueno, ¿sabes qué? Quiero captarte, quiero darte mejores condiciones y vamos, en este tema de, insistimos, no estamos de un lado ni del otro, pero en este tema de ganar, pues también ya se exime, ¿no? Pero es importante que sí se considere dentro de los gastos, ¿no? Por si se llega a comer. Justo, yo creo que eso es importante poderlo platicar con los bancos con los que vamos a pedir el crédito, porque algo que me vino a la mente es lo que decías, ¿no? Si tienes tu nómina con los bancos, a veces te dan esa facilidad de decir, bueno, no te cobro, y eso me pasó cuando yo compré la primera casa, fue con el banco con el que tenía yo ya la relación abierta, y sí, me dijeron, bueno, no pagas esto, pero más o menos esa puede ir entre un 1, 2, 3%, ¿no? Entonces, hay que considerarlo, hay que platicarlo con los bancos y pues lo mejor sería que no nos cobren, ¿no? Exacto. Excelente. Otro término, y este va muy de la mano de la tasa de interés, el CAT, el costo anual total, que es una medida de comparación, ¿no? Exacto, pero eso es importante. De hecho, ese es pues yo creo que un indicador fundamental para que tú te decantes por cierta institución o cierto banco o cierto tipo de crédito incluso, ¿no? Entonces, y sobre todo en este tema de los hipotecarios sí se ha dado muchísimo que de acuerdo al CAT es donde tienes mayor captación de acreditados, vaya. Entonces sí creo que el CAT, si bien es una medida de comparación, pero sí hay que tomarlo en cuenta porque al final del día puede ser un costo que sí te tengas que asumir, ¿no? Entonces, claro, digo, lo sabemos no solamente en este crédito, sino en todos, ¿no? Exacto, pasa en muchos créditos. ¿Y el CAT qué es? El CAT no es más que realmente, ahora sí que todos los costos, el CAT es costo anual total, todos los costos que tiene un crédito, ya de manera implícita, como pueden ser la comisión por apertura, como pueden ser la parte de algunas otras comisiones, seguros, todo lo que nos cobran aparte de la tasa de interés, ¿no? Y justamente esto nos permite, esta medida la creó Banco de México con el fin de hacer más sencilla la lectura de los créditos para nosotros los simples mortales, porque pues obviamente los que le saben eso de las finanzas comparan muchas más cosas, ¿no? Pero a veces los mortales pues realmente nos basamos en esa medida y con eso tomamos una decisión que está bastante bien, porque al final pues con eso hacemos una toma más eficiente de decisiones financieras. Muy bien, y vamos casi con el último último concepto de esta parte, porque todavía no te nos vas. Sí, ¿no? Es seguros. Los seguros en la parte inmobiliaria, en la parte hipotecaria. ¿Qué hay ahí? Bueno, este es un tema que nos daría otro podcast. Prácticamente nos daría horas y horas, pero creo que sí es fundamental. O sea, hoy en día es un tema fundamental. Digo, ya pasamos lo del 17, han pasado, bueno, los huracanes como Otis en su momento en Guerrero. Se considera seguro de daños, que es relacionado con el tema de desastres naturales. El seguro por incapacidad, el seguro por desempleo
y el seguro por defunción. Esos seguros creo que son, híjole, o sea, tú cuando vas a tomar una decisión, sí o sí tienes que decantarte y tienes que ver que realmente lo que tú estás pagando se va a aplicar y sobre todo las condiciones. A veces yo sé que hay gente que no nos gusta leer mucho, como dices, y lo más rápido porque vivimos a prisa, pero sí, estos 4 seguros creo que son fundamentales para que tú puedas tomar una decisión, sobre todo porque cuando ya está la situación encima, pues muchos, las letras chiquitas son los que a veces nos afectan, ¿no? Entonces, digo, hay muy buenos seguros, ahora sí que infórmense, aquí no vamos a ser comerciales, ¿no? Pero al final del día sí es importante que al menos, y yo sí recomiendo ampliamente, que tengan estos 4 en tu crédito hipotecario. Sí, y de hecho, algo importante es que de hecho los tienes que tener, ¿no? Para que Exacto. la institución te los brinde. O sea, ya cuando terminas de pagar o cuando ya la casa es tuya, es opcional, pero yo diría que es un must. O sea, No, un sí. seguro. Les voy a poner otro ejemplo porque a mí me encanta hablar desde la experiencia, porque pues, para bien o para mal, o sea, pues, siempre estamos, siempre nos pueden pasar cosas. Exacto. Y la verdad es que, por ejemplo, uno de los seguros que a mí me parece más eficientes es el inmobiliario, el de la casa. ¿Por qué? Porque muchas veces lo relacionamos con que es, bueno, si tiembla y se cae la casa, me protege. Si se incendia, me protege. Si se inunda, me protege. Pero muchas aseguradoras justamente le ponen coberturas adicionales que son bien interesantes y no nos cuestan mucho más. Por ejemplo, les voy a contar. Una de las últimas veces que me mudé, uno de los chicos de la mudanza, pues venía crudísimo. O sea, aquí como sí, va, ya, ¿no? ya, sí, como va la experiencia. Exacto, o sea, yo me mudé un sábado a las 8 de la mañana porque a mí me encanta madrugar. Para los que me conocen, yo sí puedo empezar el día a las 6 de la mañana el sábado o domingo, lo hago. Entonces, hice la mudanza a las 8 de la mañana y uno de los chicos de la mudanza venía, pero crudísimo, y yo tenía muchos canceles de cristal en la casa. Era una casa, es una casa muy iluminada, muy, muy bonita porque le entra sol y luz por todos lados. Y dejó caer un colchón king size encima de un cancel. Uf, Sí. o sea, para no hacerles el cuento largo, pues obviamente se rompió y era un vidrio, pues más o menos yo les podría decir que de 2 metros por 1 metro. Eran pues sí, 2 metros cuadrados. Cuando fui a cotizarlo a la vidrería tal cual, me dijeron, pues mira, por las características del vidrio, que tiene que ser templado, aparte de templado tiene que llevar un recubrimiento para que no absorba tanto calor como lo tenías, pues tu presupuesto es de 8,000 pesos. Y dije, chin, ni lo que me costó la mudanza y pues ni cómo cobrársela a los de la mudanza, ¿no? Porque si se los cobraba, pues, no, me tenían que pagar por mudarme, ¿no? Entonces, ahí me acordé que tenía el seguro de inmueble y me acuerdo que fue como, no sé si has escuchado de pronto en los programas cuando llega y suena así como que ¡ay! Sí, exacto, así como la iluminación. Exacto. Ajá. Llamé al seguro de la institución, de la aseguradora, y en el call center me dicen, bueno, pues no pasa nada, o sea, tienes el seguro, un accidente, tu deducible es de 150 pesos. No, pues, mío. O sea, aquí estoy. Exacto, sí. O sea, de 8,000 pesos que yo hubiera tenido que pagar a 150, o sea, yo dije, tal cual, mío. O sea, gracias. Sí. Y esos son algunos de los puntos importantes que de pronto no vemos, pero nos pueden ayudar mucho. Porque un seguro de inmueble tampoco es caro, ¿no? Un seguro de inmueble al año te puede costar más o menos los que yo he visto para casas de entre 3 y 5 millones, cuestan al año 5,000 pesos. Sí, no es caro. Y desde o sea, poniendo el ejemplo del vidrio se pagó solito ese año, el seguro. Exacto. ¿No? Y tienen algunas coberturas adicionales, por ejemplo, la responsabilidad civil, que es padrísimo porque si yo, por ejemplo, si mi perro muerde al vecino, me cubre. Exacto. Sí. Si yo estoy en el centro comercial y tiro una pantalla por accidente, me cubre.
si la señora que me ayuda con la limpieza se resbala, se cae, me cubre. Entonces, pues sí, o sea, yo duermo tranquilo porque lo que pase estoy cubierto, ¿no? Y justo yo creo que es algo, digo, y como dice mi tocayo, vamos a tocarlo en otro capítulo. Ya tenemos aquí algunos ya palabrados, ¿no? Ideas, exacto. Justamente, o sea, la parte de los seguros es bien importante, ¿no? Fíjate que también como experiencia, justo ahorita que adquirí el departamento, sí, si bien te ofrecen el seguro de daños, yo no sabía, la verdad, ahí sí reconozco que me sorprendió, porque pues uno piensa que a veces si, por ejemplo, como dices, no sé, la persona que te ayuda a la limpieza o hasta uno mismo de repente se le va y, por ejemplo, como ha pasado, ¿no? En accidentes dejaron abierta la llave del gas y explotó. Yo no sabía que estos mismos seguros, hay unos, no, o sea, hay que ver las coberturas, pero justo te cubren eso. O sea, ya si se dañó, si tienes una gotera y dañó el departamento de abajo, te lo cubre. Entonces, sí creo que es una parte fundamental que hay que considerar dentro del presupuesto. E incluso, bueno, pues, esperemos que todos estén asegurados y acercarse con su agente para que, pues bueno, explorar estas posibilidades y que estés lo más tranquilo posible. Como dices, dormir tranquilo no tiene precio. Entonces, exacto. Pero justo como a veces no nos gusta leer, pero cuando vemos todas las coberturas que hay, dices, exacto, estoy protegido por todos lados. Exacto. Y eso en verdad nos da mucha tranquilidad, porque entonces si pasa algo, la forma en la que nosotros reaccionamos a algo negativo se basa en el impacto que puede tener. Entonces, obviamente, si nos pasa algo que sabemos que puede comprometer nuestro flujo de dinero, pues nos estresa. Pero si sabemos que está cubierto, pues nos tranquiliza. Es como el meme, ¿no? Exactamente. Entonces, justo creo que va por ese lado. O sea, un seguro es importantísimo y es algo que debemos de tener sí o sí. Afortunadamente, en la parte de créditos hipotecarios, pues nos lo ponen. Algo importante, y ahí quiero hacer un paréntesis bien importante, a ver si no me odian los bancos, es que, de hecho, también a raíz de las reformas estructurales, el seguro no forzosamente tiene que estar contratado con el banco. Exactamente. Tengo la libertad como consumidor, como usuario, como persona que contrata el crédito hipotecario, de contratar el seguro con quien yo quiera, ¿vale? Eso es importante. De pronto la hacen cansada los bancos, yo lo sé, me ha pasado, me ha tocado y créanme que me he peleado. Pero podemos conseguir costos muy interesantes cuando comparamos en el mercado los diferentes seguros. Digo, a lo mejor no viene tanto al tema, pero lo voy a meter ahorita. De un auto que compré, lo tengo con un banco. El seguro que me proponía o que me quería meter el banco costaba, por decir un número, 30 pesos. Si yo lo cotizaba en el mercado comparando en diferentes aseguradoras, me costaba 15 pesos. Imagínate, o sea, el doble. Sí, o sea, sí, y está cañón, ¿no? Pero justo por esos cambios que ha habido en la regulación en búsqueda del bien del consumidor, hoy lo podemos contratar con quien nosotros queramos, y eso está padrísimo porque entonces nos ahorramos mucha lana, ¿no? Y sobre todo también, como bien dices, ¿no? O sea, te puedes conseguir algo muy interesante a muy buen precio. Sí, o sea, y creo que más bien ni siquiera diría precio, sino una muy buena inversión. Exacto. Sí, o sea, aquí en el auto el banco me ponía las coberturas de amplia, pero con el que yo contraté, que me salió a la mitad, me agregaban robo de autopartes, me agregaban llantas y rines, me agregaban autosustituto, responsabilidad civil en Estados Unidos, que de pronto uno dice, ¿y para qué lo quieres? Pero créanme que de pronto... Cuando te llega lo... Exacto. Cuando pasa. Entonces es mejor. Dices, chin, si hubiera contratado. Exacto. Para los que les gusta de pronto irse de shopping de que a McAllen y de que al Paso, pues esa es una póliza básica. Entonces, tómenlo en cuenta. Pues vamos al siguiente tema, tocayo. Vamos al siguiente, que es justamente la parte de la diferencia entre crédito bancario y crédito
Infonavit. Incluso cómo se pueden apoyar entre ellos. Y ahí tú eres el experto. Creo que aquí hasta yo me voy a voltear y te voy a dejar hablar. Porque, o sea, cuéntanos. O sea, yo sé que ambos tienen sus ventajas. Ambos tienen áreas de oportunidad. pero cuéntanos un poquito sobre cómo evaluar uno y otro o cómo evaluar juntarlos. Fíjate, primero en cuestión individual o digamos de sectores, el tema bancario es bastante interesante. Justo bueno, engranamos igual lo que hemos comentado. Si tienes tu nómina o ya tuviste algún historial crediticio que tenga una relación directa con el banco y te coloque como un buen pagador e incluso en un sector premier o premium, pues considero que puedes explorar esa parte, ¿no? Muchas veces los bancos, digamos un área de oportunidad del Infonavit y del Foviste es que tienen topados los montos de crédito. La ventaja en un banco, digo, así como dirían coloquialmente, como va el sapo va la pedrada, ¿no? Pero al final del día, un banco al final te puede prestar un poquito más, ¿no? Y a tasas interesantes, y eso, bueno, pues Banxico lo puedes comparar de tanto, como bien decíamos, el CAT, en este caso tasas de interés, e incluso tú acercarte con el banco y decir, bueno, cómo va digamos, de a cómo, ¿no? En el caso del Infonavit, no es comercial, el tema de la subcuenta es súper importante, y aquí sí me gustaría recalcarlo para todos nuestros escuchas. ¿Por qué? Porque el saldo de la subcuenta es lo que está aportando nuestro patrón mensualmente, que es el 5%, digo, para que tengamos todos claro, esto es por ley, por constitución, y esto se va a un ahorro, que al final del día genera rendimientos, y bueno, nos está dando esta parte pues vaya, al final del día es el ahorro para la vivienda. ¿Qué pasa? Que cuando tú llegas al Infonavit, si bien te dicen, te otorgo en un ejemplo burdo, 1 millón de pesos, pero tienes ahorrado medio millón de pesos en tu cuenta, ya no tienes 1 millón, tienes 1,5 millones. Claro. Y aquí, algo que también el Infonavit hace, y las instituciones de gobierno también de buena fuente que Foviste lo hace, te apoyan en gastos notariales, en una parte, evidentemente no te pagan todo, hay hasta cierto rango, ahí se tienen que informar de acuerdo al nivel salarial, entonces te apoyan en este sentido para que pues tú pagues un poquito menos de gastos notariales. Evidentemente ahí juegas en estrategias de es jornada notarial o no sé, ¿no? O sea, sobre todo la jornada notarial es una parte fundamental para que este monto pues sea menor, ¿no? Por ejemplo, una parte del Infonavit es que ya no cobra comisión por administración, ya ciertas comisiones ya no están más que los gastos notariales. Entonces, esta parte ayuda, ¿no? Y sobre todo yo creo que en los primeros créditos considero que es una buena oportunidad. Pero también tenemos el lado de los bancos, ¿no? Que tienen cosas muy interesantes, ciertos créditos muy interesantes que en algún momento incluso escuché que había durante el primer año prácticamente, digamos que era para un segmento premium, no voy a hacer el comercial del banco, pero era tasa cero, todo el primer año no te cobraban intereses, y pues lo que tú pudieras meter, ¿no? Evidentemente pues saben que tú desembolsaste ya una buena lana entre avalúo, entre enganche, si hiciste mejoras a tu departamento, a tu casa, entonces pues consideran que no vas a liquidarlo en el primer año, entonces pues te daban chance y empiezan a correr los intereses hasta el primer año. Entonces hay ciertos créditos hipotecarios que han mutado de acuerdo a las necesidades de los cuentavientes, ¿no? Algo también importante, y creo que esta es cuando llegamos al punto donde aglomeramos ambas bestias, dirían, porque son los monstruos, ambos sectores, y más en hipotecario, es, por ejemplo, la opción del crédito Cofinavit, ¿no? Que el crédito Cofinavit es, tú te acercas con tu banco, te dice el banco, sabes que si vas a optar por un crédito Cofinavit, yo te doy 3 millones, por decirlo así. Y vas con el Infonavit, sabes que yo te doy 1 millón y adicional tus cuentas. Y así vamos haciendo números. La realidad es que estamos bastante, o sea, tenemos acceso a una mejor vivienda.
o a una mejor oportunidad de vivienda. Igual y tú contemplabas una vivienda de 3 millones, pero igual ya te alcanzas con una de 5, ¿no? Claro. Entonces, este juego es importante. También hay un instrumento, no es como tal crédito, que se llama apoyo Infonavit. El apoyo Infonavit es, si tú sacas tu crédito bancario, entonces hacen le llamamos nosotros una adhesión al apoyo Infonavit. Y en este caso el apoyo Infonavit, ¿qué pasa? Que las aportaciones patronales que está haciendo tu empleador cada mes se van a ir para que te ayuden a amortizar tu crédito bancario. Entonces al final del día es un acelerador, por decirlo así, de esos pagos. Uh-huh. Y sí, digo, tocamos madera, pero si llegaras a caer en un tema de desempleo y que no puedas, por las circunstancias que sean, no puedes pagar la mensualidad de tu crédito hipotecario, como el saldo de las cuentas se queda en garantía, pues lo que va a hacer el banco es decir, ok, tú pagas mensualmente 5,000 pesos, voy a pedirle al Infonavit 5,000 pesos de ese saldo de las cuentas para pagar tu mensualidad. Okay. Entonces, son instrumentos interesantes, pero es de acuerdo, insistimos, en lo que tú quieras, o bueno, más bien lo que a ti te convenga, ¿no? Claro. La institución que te dé mejores beneficios, que ya, ahora sí que con toda la información que llevamos contando, te abrace y te diga, sabes que esto es lo que te ofrezco, te sientas tranquilo y digas, bueno, voy por esto. Justo. Creo que eso es algo bien importante porque sí, o sea, yo creo que tanto Infonavit como el banco te pueden brindar muy buenas oportunidades de acuerdo a tu ingreso, de acuerdo a tu ritmo de vida, de acuerdo a lo que tengas ahorrado. Y eso, cuando lo combinas, eso es algo que me gusta porque lo potencias. Como dices, a lo mejor puedes acceder a un inmueble más alto o en su defecto a una mensualidad más baja. Exacto. ¿No? O sea, y en ambos casos, pues financieramente terminamos ganando. ¿Por qué? Porque una casa a lo mejor más grande, pues tiene más amenidades, tiene más comodidades, más espacio, o en una mejor zona. O a lo mejor si ya tenemos muy bien vista la casa, pues una menor mensualidad nos da mayor holgura para nuestro día a día. Entonces, exactamente. Yo creo que eso es algo importantísimo que ver, que recalcar. Y no muchas personas saben, o sea, muchas personas tienen la idea de, es que creo que puedo juntar Infonavit y el banco, pero no es tan abierta o no es tan amigable de pronto la información, y eso es importante tomarlo en cuenta, o sea, ver realmente qué ventajas podemos tener a partir de tomar la decisión de uno, otro o combinados, ¿no? Exactamente. Y creo que al menos el tema de combinarlos, creo que sí es interesante porque muchas veces los bancos empiezan a adecuar y juegan este papel para que, como bien dices, pagues menos y al final del día, pues, ese dinero lo destines a una cuestión de una remodelación, porque digo, siempre hay cosas que dices, oye, pues, quiero cambiar aquí o quiero mover acá. Entonces, digo, es lejos de decir estrategia, es una buena opción para que puedas acceder a un crédito hipotecario y sobre todo, pues vamos, no empieces, digamos, tan abajo, ¿no? O sea, que es algo que a veces nos preocupa, ¿no? Que dices, oye, que me gusta este departamento y cuesta 2,5 millones y solamente, no sé, o Infonavit o el banco me prestan tanto. Pero si ya los juntas, ya alcanzas otros 2,5 millones. Ajá, exactamente. Sí, yo creo que eso es importante, ¿no? Y a lo mejor sí es un poco de estrategia porque también los bancos, hablábamos hace rato del riesgo, y el riesgo compartido es riesgo menor. Entonces también el banco sabe que, bueno, es un inmueble de a lo mejor 2 millones, 3 millones, pero pues lo está compartiendo con una segunda institución y dice, bueno, pues nos vamos en equipo. Ya si nos llega a defaultear el cuentaviente, pues ya compartimos la pérdida, mi chavo. Exacto. No, y fíjate, algo que también no se informa mucho a los derechohabientes o a los acreditados, y que bueno, es una grata sorpresa, yo digo, es que cuando sacas por ejemplo, un Cofinavit, siempre en todos los créditos del instituto, la aportación patronal se va a destinar para amortizar tu crédito, ¿no? Te va a ayudar. Y en este caso, en un Cofinavit, primero, por, digamos, prelación, va a ir primero al crédito del Infonavit, y ya una vez que termines de pagar el crédito de Infonavit, se va al crédito bancario. Entonces, bueno, digo, creo que tiene muchas bondades
este producto para que Ese esquema es muy bueno. Exacto. Entonces, digo, a mí se me hace un esquema muy interesante y como bien dices, creo que para poder, posiblemente si dices, oye, ¿sabes qué? Quiero un departamento de 3 millones, te quede bien la mensualidad, te quede cómoda y además yo digo que te vas a sentir apoyado. Te apapachan. Exactamente. Y eso es muy bueno porque, de hecho, sí, como dices, no muchos lo dicen, pero cuando tienes un Cofinavit y terminas la parte del Infonavit, esa parte se va a amortizar lo bancario. Entonces, pues te ayuda a acelerar el pago de la casa, departamento, de una buena manera, y eso es muy, muy importante. Pues vamos al último tema, que es bastante interesante, porque bueno, ya hicimos la planeación, ya buscamos el inmueble ideal, ya vimos el crédito, y ahora vamos con la parte de adquisición. Ya compramos, ¿y qué es lo que sigue? Suscríbete y no te pierdas el mejor contenido de México Financiero. Y como último punto, que es bien importante, yo creo que es que todo es importante, que es lo mejor o es lo peor, como lo quieras ver. Vas engranando. Yo creo que justamente se va haciendo ese rompecabezas dentro de lo más importante también. O sea, último pero no menos importante es la parte de, bueno, ok, ya tengo la casa, ya la elegí, ya estoy en la parte de escrituración, ya tengo el crédito aprobado, ¿no? Y pues justamente es, ok, ya la compro. Y de ahí surgen algunos gastos adicionales, generalmente cuando el inmueble no es nuevo. Sí. Porque cuando es nuevo, si hubiera algún vicio oculto o alguna dificultad, la propia inmobiliaria lo absorbe, ¿no? Exacto. O sea, porque tienes una, podremos decir, garantía contra vicios ocultos de cierto tiempo. Pero cuando no es nuevo el inmueble, pues a veces tenemos que entrar en temas de remodelaciones, temas de revisar instalación eléctrica, hidráulica, y ahí pues viene otro monto fuerte de inversión, si lo queremos ver así. ¿Qué recomendaciones nos darías o qué nos podrías decir que debemos de tener en cuenta cuando ya así nos entregaron las llaves y nos dijeron, aquí está, eres el dueño? Fíjate, yo, bueno, voy a contar mi experiencia, que creo que es el mejor ejemplo. De entrada es el tema del mantenimiento. Muchas veces decimos, bueno, ya la tengo, ¿no? Pero justo el tema del mantenimiento, desde que te entregan las llaves, el siguiente mes, pues bueno, ya tienes que cubrirlo, ¿no? Y depende, digo, como bien dices, si tienes ciertas amenidades, se va elevando el costo. En mi caso, la verdad es que es un mantenimiento bastante considerable, bastante, bueno, más bien bastante cómodo, por decirlo así, ¿no? Y considero que bastante bueno para, o bueno, costo-beneficio, ¿no? Vaya, este balance. La otra que en mi experiencia pasó fue el tema de la remodelación. Hay cosas, y sobre todo en vivienda nueva, muchas veces dentro de la construcción, si es que entramos a una preventa o incluso después, pues podemos decir, oye, pues quítale esto, ponle esto, la misma loseta, las regaderas, los canceles. Claro, lo vamos adecuando. Exactamente, pero en mi caso, por ejemplo, ya era una vivienda usada. Entonces sí tuve que adecuar sobre todo los baños, porque no había, en uno no había canceles. Entonces fue esta remodelación que se tiene que efectuar y pues es un gasto adicional, ¿no? Y bueno, pues esto puede ser en lo que cada quien decida y digo, hay muchos que ya son habitables de inmediato, hay otros que sí dices, oye, sí le tengo que cambiar. Adicional fue el tema del gas, porque la que me vendió, la vendedora del departamento, ya lo había cancelado desde enero, yo lo adquirí en agosto. Entonces fue a hacer otra vez el contrato del gas, que sí, es una cantidad, digo, no es muy alta, pero tampoco es baja, Sí. porque ya muchas son compañías ya establecidas, Claro. y adicional a el primer mes. Entonces sí fue pues cubrir ese costo, ¿no? Entonces digo, en mi caso siento que fue leve, o fue considerable, vamos dentro de los estándares, pero bueno, depende como el gusto sobre todo
también, bueno, dónde estés viviendo, ¿no? Como bien dices, un mantenimiento en Polanco, en estos nuevos desarrollos, pues son 2,000, casi 3,000 pesos en muchas ocasiones. Entonces, creo que sí sería importante informarse y, bueno, pues, sí destinar o tener al menos un colchoncito para decir, bueno, el primer mes va este jamón, ¿no? Y creo que es bien importante lo que mencionas del el costo de mantenimiento mensual, ¿no? Porque esto se da mucho en edificios, en condominios, ¿no? Que no se da en casas solas, por lo general. A lo mejor en fraccionamientos para el término de la vigilancia, pero algo importante son las amenidades, ¿no? Porque obviamente nos lo venden como vas a tener alberca, vas a tener gimnasio, vas a tener vigilancia, vas a tener jardines, pero todo eso tiene un costo. Exacto. Todo eso conlleva un costo para mantenerlo limpio, para mantenerlo usable, que si la caldera, que si el jardinero, que si la persona de limpieza, Vigilancia. la vigilancia, pues obviamente son sueldos completos, son sueldos de a veces 12 por 12 horas, 24 horas, y no es algo particularmente barato. Entonces, es cuestión importante verlo, porque como dices, los nuevos desarrollos son torres de 200 departamentos monstruosos, padrísimos, pero algo que a mí en lo personal sí me destanteó un poquito es pensar a futuro. Porque obviamente hoy todos los que compraron lo hicieron con esa mentalidad de, bueno, tengo para pagarlo y lo voy a pagar a lo mejor 20 años sin problema. Pero fíjate que algo que pasa mucho y algo que me he dado cuenta es, por ejemplo, las unidades habitacionales que antes construían en los 50, los 60. Pero la unidad de Independencia. La unidad de Independencia, la unidad Plateros, Tlatelolco, que pues obviamente en su momento eran unos aviones, ¿no? Sí. Pero van pasando las generaciones, la gente va, a lo mejor no le va tan bien después, o se va a lo mejor cambiando de generación, heredando, y las nuevas generaciones no tienen el mismo capital o poder adquisitivo para poder pagar un mantenimiento igual. Exacto. Y eso, al final, ¿qué hace? Empieza a mermar la calidad de las amenidades. No digo que en todos vaya a pasar, no digo que vaya a ser este año ni en 10 años, pero obviamente es algo que considerar si lo vemos como patrimonio, ¿no? O sea, y eso, como dices, hoy cuesta por 2,000, 3,000 pesos, y por 200 departamentos, pues se hace un monto considerable, hasta para un fondo, pero sí es algo que tener en cuenta, ¿no? Hay personas, o sea, obviamente entre más amenidades, más sí, mantenimiento. Exactamente. Más cosas. Exacto. Hay veces que si te vas a un edificio más austero, con a lo mejor solo un vigilante o sin vigilante, pues el mantenimiento es chiquito porque será luz y agua de áreas comunes, limpieza del edificio, pero sí es algo que considerar. Segundo, remodelaciones. Decías, bueno, en mi caso pues ya me tocó una casa que había sido usada previamente. Por ejemplo, cuando yo compré también había sido una casa también previamente usada. Y eso es importante porque hay casas o departamentos, inmuebles en general, que pueden ser utilizados así. Desde que entras te dan las llaves, 100%. Sí. Pero hay otras que sí hay que considerar ciertos cambios. Y eso tiene un costo. Y lo fundamental radica en qué pasa si yo ya me gasté todo mi dinero adquiriendo la vivienda y ya no tengo para hacer las remodelaciones. Eso también nos pone en un predicamento, porque entonces, pues si ya no tengo, ahora sí que canicas para jugar, ¿cómo le hago? Y podemos entrar ya en temas de estrés financiero. Entonces, ¿yo qué les recomiendo en ese aspecto? Guarden un colchoncito, aunque la vivienda se vea en muy buen estado, que la verdad a mí me pasó que una vivienda excelente cuando yo compré, pero al final, pues si queremos hacer algunas adecuaciones, si queremos hacer algunas remodelaciones, mejoras, pues hay que invertirle un poco. Y ahí lo más importante sí es, ok, ya la compré, pero guárdense un pequeño colchoncito, ¿no? O sea, fíjate, incluso por experiencia con otros compañeros, digo, en mi caso fue mi primera vivienda, bueno, ya fue mi independencia, pero creo que tanto en este caso como ya si habías vivido rentado o es tu segunda vivienda, creo que también el colchón debería de abarcar
pues hasta un cambio de muebles, ¿no? O sea, el tema de la remodelación. Muchas veces decimos, no, ya está habitable y está perfecta, sí, pero por ejemplo, igual y tú tenías, y le pasó a un conocido que tenía un sillón que resulta que el departamento el nuevo era más grande, entonces su sillón se veía miniatura. Entonces me dijo, híjole, no lo contemplé y tenía que comprar un sillón más grande. Entonces, exactamente, y luego digo, sí hay las famosas ferias de muebles, pero normalmente no son, vamos, lo sabemos, no son low cost, ¿no? Claro, o sea, sí, o sea, ya hoy en día comprar, como dices, si me independizo, pues a lo mejor yo soy poseedor de mi habitación, ¿no? Cama, buró y cabecera. Exacto. Y de ahí compra refrigerador, lavadora, lo básico, diría. Todo lo comedor, sala, y eso es un costo. Y la verdad es que, aunque, o sea, si podemos buscar y encontrar buenos tratos, buenos deals, creo que es padrísimo, pero pues aún así pueden ser, híjole, o sea, yo creo que un presupuesto bastante ajustado para todo eso, para independizarse, podrían ser a lo mejor de segunda mano 20,000 pesos. Sí, al menos. Correcto. Y yo creo que es conservador. Sí, o sea, al menos sí. Ya de segunda mano. Pero creo que sí, o sea, sería un buen presupuesto para iniciar. Y de ahí 50 o 100, dependiendo de qué tan bonito quieras el inmueble. Sí, porque, híjole, no, yo cuando me di cuenta de lo caro que eran hasta las persianas, la ropa de cama, los cobertores, híjole, las sábanas de 700 hilos y no sé qué tanta cosa. No. Cambia la perspectiva. Así que la verdad yo les recomiendo mucho que hagan esta planeación financiera. No es difícil, no es cosa del otro mundo, es algo que podemos ir planeando desde hoy. De pronto, yo sé que han visto los memes justo de no debí de haber comprado ese Fruitsy, debí de haberlo metido a mi Infonavit o debí de haberlo metido a mi Afore. Pero sí, exacto. O sea, no es tan literal, pero sí es algo que es real. Entre más jóvenes empecemos a tomar acción en la parte financiera, es mucho más fácil que podamos acceder a mejores metas, que podamos acceder a mejores productos, que podamos acceder a mejores créditos. Para bien o para mal, el dinero es algo con lo que convivimos todos los días. Son decisiones desde el café que tomamos en la mañana hasta la casa que queremos comprar. Podemos hacerlo más eficiente. Y la verdad es que, como hoy vimos en algunos puntos, desde la planeación, el enganche, gastos notariales, elegir la casa, qué crédito hipotecario quiero elegir, cuando ya la compro, qué cosas tengo que ver para remodelar, para amueblar, el mantenimiento. Hay muchos factores que tomar en cuenta, pero créanme que no es algo del otro mundo. Si nosotros tomamos cada decisión de manera inteligente, podemos eficientar cada peso que tenemos. Porque hoy en día mucha gente nos dice, es imposible acceder a una vivienda nueva o es imposible acceder a una vivienda, a comprarla. Y sí, es difícil, pero créanme que no es imposible si hacemos y si tenemos esa determinación, una, de tomar bien decisiones y dos, también de trabajar en nosotros, de tener o mejorar esa inteligencia financiera que nos permita, aparte de decisiones, poder tener más ingresos, poder eficientar nuestros gastos, y no significa realmente recortarnos en todo, sino significa hacerlo de manera inteligente. Así que yo les dejo esta reflexión sobre la mesa. Quiero agradecerle a mi tocayo, a Carlos Díaz, por estar con nosotros el día de hoy. Y no va a ser la única vez que esté con nosotros, porque, pues como les decía, es parte del equipo de México Financiero. Y justamente el equipo que hoy en día formamos es multidisciplinario, se enfocan en diferentes aristas de nuestra vida financiera que les van a permitir tomar mucho mejores decisiones. Así que, tocayo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por darnos toda esta información, y nos vemos pronto para todos los puntos que dejamos ahí inconclusos en la expectativa y en el pendiente, ¿no? Sí, que ya traemos, yo creo que fácil unos 3-4 podcasts, ¿no? Pero no, al contrario, muchas gracias y espero que la información les funcione. Y sobre todo, bueno, pues como bien dices, que tomen esa determinación y esa
reflexión sobre qué es lo que quieren, ¿no? Entonces, pues, digo, no es imposible. Así es, justo es eso. Es cómo hacerlo posible. Muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en la próxima cápsula. Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita. Nos vemos pronto.